Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Durante el exilio en Babilonia, el pueblo de Dios formó los componentes iniciales que se convertirían en la base de la Biblia hebrea. Podríamos decir que la comunidad formó la escritura para que la escritura pudiera formar a la comunidad. Esto fue de gran importancia para Judá y su importancia continuó al salir del cautiverio de Babilonia y al entrar en la tierra prometida. Es importante para el pueblo de Dios de todas las edades y en todos los lugares. En el libro de Nehemías tenemos un encuentro de los refugiados que vuelven de Babilonia. Este recuento de las personas que vinieron a escuchar la palabra de Dios. Esdras le entregó unos pergaminos y él leyó de ese pergamino, leyó de la Torá, y lo que leyó de esa Torá e instruyó a la gente a partir de eso. Cuando escucharon atentamente, les ayudó a descubrir la gran brecha entre la manera en que estaban viviendo y la voluntad de Dios. Jesús, de acuerdo con la lectura del Evangelio de Lucas, dice que volvió a su pueblo natal en Israel. ¿Y qué fue lo que hicieron sus vecinos? La tradición de la fe de esa comunidad. Le entregaron unos pergaminos y le pidieron que leyera de ese pergamino. Esto es lo que el pueblo de Dios hace en la sinagoga y en la iglesia. Al comienzo del ministerio de Marcos, al comienzo del recuento de Marcos del ministerio de Jesús, esa narrativa explica que justo después de que Jesús pasó 40 días en el desierto y que Juan el Bautista fue arrestado, Jesús vino a Galilea a proclamar las buenas nuevas, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Verán, Jesús vino predicando. Lucas nos da un reporte detallado de este predicador y lo que tenía que predicar. Parte de ese recuento describe su primer sermón, que también es su último, en el pueblo de Nazaret. Pero está aquí. Dice aquí que se le entregaron a Jesús un pergamino. Y esto era la escritura del profeta Isaías. Y él leyó de esta profecía estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para traer las buenas nuevas a los pobres. Leyendo de esta profecía, Jesús comenzó a interpretar, a enseñar, diciendo, esta profecía está ocurriendo aquí, en este momento. Y él recordó dos capítulos de la Biblia hebrea acerca de Elías y a grandes profetas en su propio tiempo. ¿Qué fue la respuesta de la congregación para este discurso? Ira. Verán, este predicador, Jesús, habló bajo el poder del Espíritu Santo y fue el testimonio que Jesús trajo, y era que desciendo el poder de Dios y la cercanía de Dios en la voz de este predicador trajo
un discurso verdadero de Dios a aquellos reunidos en Nazaret, y esto le permitió escuchar los que no se podía escuchar, y con la presencia de Jesús. Todo comenzó en las Escrituras. No que la congregación de Nazaret no le pidió a Jesús que compartiera sus sentimientos con ellos o que hablara de su experiencia personal. No, le entregaron un pergamino, le entregaron las Escrituras y le pidieron que leyera de esas Escrituras, y Jesús la citó de esa Escritura al profeta Isaías. Parece que Jesús creía firmemente que cada una de estas escrituras tenía capacidad para dar claves exactas de qué era lo que estaba sucediendo en el presente y en el momento presente. Hoy, él dijo, hoy, esta escritura está cumpliéndose al escucharla. Esta escritura antigua que eran no otra cosa que las palabras de Dios en el aquí y en el ahora. Bueno, el sermón de Jesús, Dios se movió y actuó y salvó alguna vez en algún lugar. Es otra cosa decir que Dios está aquí hoy. No duda que la emoción estaba en el aire en ese día, pero con el chico que regresaba a casa, que leía del profeta, pero estaba a punto de explotar esa burbuja estaba a punto de explotar. Cuando Jesús estaba predicando a este grupo específico de personas en un tiempo específico y lugar, los enfrentó con Dios sorprendente de Israel. Jesús dijo, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Entonces empezó a ver su Biblia hebrea y dijo, según recuerdo, hubo muchos viudas pobres aquí en Israel durante la hambruna, cuando Elías estuvo representado Dios, pero Elías no alimentó a ninguna de esas mujeres, solamente a una mujer extranjera. Y una vez más, citando a las Escrituras y leyendo de esa Biblia hebrea, dijo una vez más, es probable que hay muchos enfermos entre el pueblo de Dios durante los días del gran profeta Elías. La persona que sanó a este oficial de un ejército extranjero. Ahora, recordar por este joven predicador que Dios no vino como ellos esperaban, que Dios no había cruzado el lado equivocado de la calle y estaba dispuesto a hacer fue un gran golpe para los sentimientos espirituales de ese día, los sentimientos espirituales de su buena congregación en Nazaret. Bueno, las cosas fueron de mal en peor. La congregación se puso de pie y de hecho trataron de arrojar a Jesús al precipicio. Jesús puso nervioso a los fieles. Verán, el sermón de Jesús era de los caminos de Dios. Si ponen atención a la Escritura, encontrarán que Jesús predica principalmente sobre Dios y solo de manera secundaria sobre nosotros. Su propósito principal en la Escritura, de acuerdo con Gregory el Grande, es en dar las verdades invisibles que deben de ser entendidas. Jesús se revela cuáles son los deseos de Dios y lo que Dios trata de hacer hoy. Enviados por el Espíritu de Jesús, trae buenas nuevas a los pobres hoy.
se nos recuerda que la deliberación de Israel es el pacto de Israel en nombre del pueblo de Dios. Ese pacto exigía compasión por los pobres, compasión por las viudas, el huérfano y los extranjeros residiendo en su tierra. Decía que la hospitalidad de Dios debe ser la hospitalidad de Israel. En las voces proféticas que no hay falta de preocupación por el pobre, pues los profetas fue descrito como el resultado de la injusticia humana y la falta de compasión humana. Lo que fue descrito por los profetas es la maravillosa manifestación de la justicia de Dios. Aquellos que son oprimidos injustamente tendrán que toda persona comparta de manera igual en la comunidad del pueblo de Dios. Jesús trae a la realidad el deseo profético y tiene esperanza por el pobre. Les trae esto a Nazaret, no los trae a nosotros aquí y ahora. Se pone del lado del oprimido, del cautivo. El reino de Dios es cuando Dios nos pide que cumplamos los propósitos de Dios. Y este tiempo ha llegado. Habrá cambios en la condición de aquellos cuya esperanza está en el Dios de Israel. Aquellos que son oprimidos, aquellos que han recibido injusticia, aquellos entre los pobres. Buenas nuevas. El tiempo de Dios es hoy. El reino de Dios anunciado por Jesús. Esto es el comienzo del jubileo de Dios. El tiempo de Dios es hoy y los ministerios de Jesús y de la Iglesia, de acuerdo a Lucas, demuestran que hoy continúa lo que es el testimonio ininterrumpido de Jesús dando las buenas nuevas del Evangelio. Los evangelios dicen que Él predicó las buenas nuevas a los pobres y la parte esencial de esas buenas nuevas fue que ellos no iban a ser pobres, ya no más. Buenas nuevas a los pobres. El testimonio de Jesús es también obligatorio para el testimonio de la Iglesia. Este predicador joven de Nazaret nos recuerda a la Iglesia de todas las edades, incluyendo nuestro propio tiempo, que Dios envía testigos y predicadores a lugares inesperados para estar en el lado incorrecto de la calle. Este predicador de Nazaret también le recuerda a la Iglesia lo que es estar donde estuvo Jesús y leer el texto sagrado de una manera en la cual Jesús lee las Escrituras hoy. La fuerza que da forma a su evangelio debería ser la normativa de la Iglesia de todos los tiempos y en todos los lugares donde la Iglesia fiel reside. El testimonio de las buenas nuevas a los pobres ha de ser llevado al corazón del evangelio en su proclamación hoy. Es la forma a la fe de la comunidad que lleva el nombre de Jesús hoy. Amigos míos, la Iglesia hoy está siendo llamado a unirse a Jesús, a hablar del Espíritu Santo, hablar de las buenas nuevas a los pobres. Esperan que la Iglesia sea llamada a discernir el viento que da el poder de Cristo para hacer verdaderamente las palabras de Dios. Las palabras que es incluso demasiado bueno para ser verdad, pero las palabras que traen las buenas nuevas a los pobres, a los que son oprimidos y a los marginados y a los extranjeros. La misión de Jesucristo debe convertirse
en nuestra misión. Concentrarse en la comunidad de Cristo a través de 5 iniciativas que cambian a la Iglesia y al mundo, invitando a la gente a Cristo, abolir la pobreza, terminar con el sufrimiento, buscar la paz en la tierra, desarrollar discípulos para compartir y experimentar congregaciones en misión de Jesús. Como Jesús es llamado por Dios, por el Espíritu Santo, para ser un agente de misericordia para el que es abusado en este mundo, el pobre, el desplazado, maltratado y el enfermo de este mundo. Así también Dios llama a la Iglesia de nuevo hoy. ¿Escuchan el llamado? El llamado de Dios para terminar el sufrimiento innecesario. El profeta ha hablado. Dios, eterno creador, llora por el pobre, desplazado, maltratado y enfermo del mundo por su sufrimiento innecesario. Tales condiciones no son la voluntad de Dios. No son la voluntad de Dios. En las manos de Jesús, la Escritura no solo se interpreta a la Escritura, sino que la Escritura en las manos de Jesús también interpreta a la comunidad. Aquellos que fielmente reconocen en que se transforman por el reino de Dios se volverán audiencia de la palabra y agentes de las buenas nuevas. Y su respuesta al testimonio de las Escrituras, testificado por el testimonio de Jesús, los primera audiencia de Jesús fueron llamados a traer buenas nuevas a los pobres. Ahora, el ser humano no es un sujeto solitario y autodeterminado que es la imagen de Dios en la tierra. Más bien, él es una comunidad humana verdadera, una comunidad encarnada en y a través de la Iglesia fiel que se convierte en el sujeto determinante de la imagen de Dios en la tierra. El bienestar del pueblo de gente no se está tejido en la tela del pobre del mundo. Y el bienestar de los pobres reside el bienestar de la comunidad de fe. Solo con fidelidad al reino de Dios testificado a la Iglesia en la predicación de Jesús e informado por el testimonio profético se puede crear una nueva creación. El teólogo Jürgen Moltmann escribe en Éticas de Esperanza: lo opuesto a la pobreza no es la riqueza, sino la comunidad. En la comunidad la gente se vuelve rica de amigos que pueden ser liberados, ricos de ayuda mutua, ricos de ideas y poderes, ricos en las energías de solidaridad. Estas energías simples fluyen o son reprimidas en el pobre. La humanidad debe despertar de su ilusión de independencia, declara el profeta, y del consumo no restringido sin consecuencias duraderas. Si las buenas nuevas han de ser escuchadas por el pobre. Amigos queridos, a esta comunidad de fe, comunidad de Cristo, Jesús les habla hoy. Jesús habla hoy de tales cosas como las que habló a su propio hogar en Nazaret. Hoy, en este tiempo y lugar, la comunidad de Cristo ha de hablar,
Es llamada a decir las buenas nuevas a los pobres, dice Jesús. Y por lo tanto, venir a esta mesa, somos llamados a recordarlo. Y aquellos a quienes Él nos ha comisionado hoy. Amén. The Lord be with you.